Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo video más de mi canal, bienvenidos a un nuevo video más de In The Game. Hoy vamos a hacer un video muy especial, modo vlog. Creo que uno de los videos más especiales y más sintientes de mi contenido, sinceramente. Quiero compartirles algo que es muy personal, muy sintiente, muy de experiencia propia, y sé todo lo que puede llegar a ayudar y servir a un montón de personas este video. Familia, estamos en Puerto Madero, en Argentina, siempre agüita. Estamos yendo a Jefazo, familia, al evento de Shadows, y personalmente es mi tercer evento en este último año. Yo a Shadows lo conozco hace 16 meses. Y él precisamente, o sea, con el tema de los eventos presenciales, creo que ayer dijo que fue no sé si es el octavo o es el noveno. Y en este último año hizo 4, digamos, y de los 4 fui a 3. Fui a México, Cancún, no fui a Miami, fui a España, que fueron en diciembre, y ahora en febrero estamos acá en Argentina, en mi país. Justo primera vez de Shadows acá también en Argentina, a completar el tercer jefazo, la tercera experiencia con un evento, ¿no? Y para lo lindo que es precisamente el acercarte a la persona que te transformó la vida por completo. O sea, familia, quiero compartir un poco mi historia para con él, cómo fue mi camino a conectar con él y sobre todo algunas experiencias que pasé y que quiero compartirles en toma de decisiones, en momentos claves, porque yo sé que a todo el mundo le pasa esto, a muchísima gente le pasa esto, y por no estar preparada realmente terminan ignorando lo que piensan, lo que sienten, lo que ven, y se quedan ahí. Bueno, yo a Shadows lo conocí gracias a Dios me lo puso en mi camino, y siento que Shadows me dijo: hermano, no siento, es así. Me dijo: hermano, esto es caminar con Dios. O sea, Shadows me conectó y me puso a Dios en mi vida a otro nivel. Obviamente hay que comprender cómo opera Dios, cómo seguir, ¿no?, ese camino, y no solamente seguir ese camino, sino también el ser obediente al no cuestionar lo que el mentor dice. Hay tantísimas cosas, familia, hay tantísimas cosas que hay que entender, y que bueno, a mí me impactó enormemente Shadows por el momento en el que yo estaba como persona, ¿no? Toda la información que yo iba adquiriendo luego de muchos años con respecto a todo lo que iba leyendo, a mi vida, a cómo iban sucediendo las cosas en mi vida, y también cómo iba yo adquiriendo información por medio de lectura, por medio de libros, cómo empecé a expandir mi mente, porque gracias a eso fue que yo pude entender el mensaje de él, luego de haber estado sumergido muchísimo tiempo en una lectura personal, ¿no? Y en una búsqueda de respuestas, sobre todo de vida, en conciencia, en espiritualidad, hasta que llegó el momento justo, ¿no? Es como que todo marcha de manera perfecta, y yo siento, familia, que es cuando nosotros nos hacemos cada vez más caso. O sea, literalmente es así. Cuanto más caso te haga a tu sentir, cuanto más caso te hagas a eso que te hace bien, más significa que estás haciendo las cosas que tenés que hacer. ¿A qué voy con esto? Yo en ese momento que conocí a Shadows venía básicamente haciendo eso, familia. Sintiéndome bien, me desconcentra la bocina esa. Buscar sentir bien, y a mí la lectura era algo que me alineaba mucho a ese sentir bien, y me hacía pensar bien. Hasta que en un momento Dios me puso a Shadows en mi vida, y no solamente que conecté con su sabiduría y por la información que uno iba teniendo, ¿no? Y que resonaba abismalmente, sino por su manera de ser. Y nada, después sinceramente es como historia, ¿no? O sea, acercarte a una persona con tanta sabiduría, con tanta alineación, que esté tan conectada con Dios, me terminó dando eso. Dios, en ese momento, yo lo nombraba en mi vida, pero la realidad es que yo no estaba conectado 100% con Dios.
pero sí conectaba con su energía, pero no sabía que era Dios. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En que realmente la persona que transformó mi vida y que me llevó a conectar con Dios, con mi creación, con mi expansión, con este crecimiento constante de evolución, o sea, realmente fue Él. Obviamente que después uno tiene que poner el trabajo y tiene que ser dedicado y tiene que hacer las cosas que requiere, ¿no? Para estar cada vez más conectado. Pero no hay ningún tipo de duda que Yados transformó mi vida por completo y es un gran guía, fue un gran guía, es un gran guía y será un guía, pero que no tengo ningún tipo de duda que va a ser de acá en adelante. Pero lo que más quiero compartirles es lo siguiente, familia. Que en ese entonces, cuando yo conozco a Yados, que se me aparece en un reel, y era como, ¿quién es este tipo, por Dios? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es? No puede ser. Era como la persona que yo necesitaba encontrar en ese momento, ¿se entiende? Era la persona que yo necesitaba encontrar en ese momento. Fue así, Dios me lo puso, o sea, y me acuerdo que yo lo dije, pero me lo acuerdo patente. Dios me puso y se lo dije a Él. Bueno, en fin, ¿a qué voy con esto? ¿Qué es lo que más quiero compartir y que ustedes se lleven? En ese entonces, cuando Yados se presenta en mi vida, las personas más cercanas de mi entorno y de mi antiguo entorno y mi contenido de vida fueron las que me empezaron a querer frenar para con Él. Fueron las personas que me quisieron frenar para con Él. Familia, mejores amigos, gente cercana. Y que realmente tenemos que entender, ¿no? De que no lo hacen porque son malas personas, no lo hacen con malas intenciones. Yo creo que alguna otra persona puede hacerlo con malas intenciones, porque ahí también está esa parte escasa, ¿no? De querer frenar, esa parte escasa del miedo, esa parte escasa del rencor, la envidia, del movimiento nuevo de una persona que está al lado mío y que es como que, viste, produce incomodidad. O sea, son muchas maneras que opera ¿quién? El enemigo, familia, el enemigo. Por medio del rencor, de la envidia, por medio del miedo, por medio de los límites, por medio de las creencias limitantes, por medio de todo un miedo inculcado por los sistemas, por medio del hablar al pedo y el hablar de más de personas que no tienen ni idea, que nunca vieron nada y que ven chusmerío y que divulgan el mismo chusmerío. O sea, tenemos que entender de que no solamente está el enemigo ahí, sino de que son personas inconscientes. Y en la inconsciencia y en las personas inconscientes donde más está el enemigo. Pero esas personas no saben que viven bajo esos miedos, esos límites, ignoran ese rencor, esa envidia, esa incomodidad que les genera que otra persona se mueva diferente. O sea, ignoran tantos estados internos que no se responsabilizan, ¿no? Pero bueno, en fin, no me quiero meter tanto en la conducta de la persona, pero sí a ser conscientes de que alrededor nuestro convive el enemigo y que muchísima gente se limita precisamente por tipos de comentarios como lo que yo he recibido, que tenga cuidado, que un estafador, que un garca, que esto, que el otro, que pum, que pan. Y la verdad que tenemos que entender de que no tenemos que hacer caso a absolutamente más nada que nuestro sentir y nuestra visión, y que tenemos que estar cada vez más alineados a ese sentir y a esa visión, que no tenemos que estar preocupados por lo que dicen los demás, por lo que dice el alrededor, por lo que dice la sangre, por lo que dicen las amistades, porque realmente nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros vemos. Y que mucha gente, no solamente que no termina avanzando por esas personas, sino que terminan confundiéndose aún más, ¿no? Porque toman como partidario esos mensajes, esos mensajes que la persona le manda, e ignora lo que uno ve, y que es ignorar la conciencia, es ignorar el sentir. Y precisamente por esa incongruencia y por ese entorno y por ese cortocircuito y por esa no confianza, realmente uno después termina como soltando lo que ve, soltando lo que siente, porque su entorno va hacia otro lado. Entonces quiero que se entiendan de que se deben de hacer mucho más caso, de que deben de empezar a acercarse a cosas que le hagan bien, que le hagan sentir bien, a información, y que sean cada vez más conscientes con respecto a su alrededor. Este video es para dar conciencia de que el enemigo está constantemente alrededor nuestro,
de que el enemigo viene por persona, viene por pensamiento, está en nosotros el enemigo, por medio de nuestras creencias, de estados emocionales, por medio de nuestros comportamientos, por medio de lo que somos. Tenemos que limpiar esa frecuencia, tenemos que limpiar esa creencia. Y cuando uno más la limpia, más la puede detectar en el otro, Pero al principio, al no saberla detectar, al tener un entorno y un contenido de vida que se vive en esa, porque el mundo vive en esa, el mundo está gobernado por el enemigo. Entonces es una obviedad de que en la inconsciencia, en la no responsabilidad, en el no seguir el sentir y el corazón, en el seguir el dinero, en el seguir las cosas materiales, en el ignorar el rencor, la envidia, el ignorar los estados emocionales, el ignorar tantas cosas que son normales de ignorar y que precisamente no nos acercamos a lo que verdaderamente somos, se genera todo un contenido en el cual realmente todos, y la gran mayoría, viven bajo las creencias del mundo, y bajo las creencias del mundo es estar en sentido contrario y opuesto a Dios. Entonces, quiero que se entienda de que Dios está en tu sentir, que Dios está en tu conciencia, que Dios está con vos, y que deben de seguir eso. Nadie sabe cómo sentís, nadie sabe lo que ves, nadie sabe cómo estás, más que vos mismo con vos mismo al 100%. Entonces, familia, quiero que se entienda de que lo más importante es lo que ven ustedes y lo que sienten ustedes, y que deben de hacerse caso a ese sentir y a ese pensar bien. Yo, si hubiese hecho caso a mi viejo entorno, yo no hubiese conocido la persona que transformó mi vida por completo, y que en menos de 1 año y medio realmente no solamente que la transformó por completo, sino que me dio lo más importante, que es estar cambiando en propósito en la vida, ayudando a las personas por medio de Dios, por medio del camino puro, de la verdad, del amor, de la expansión, de la paz. O sea, familia, imagínense si yo les he hecho caso para lo que en ese momento eran mis mejores amigos, como también comentarios que he escuchado en familia, y que, repito, no lo hacen de malas personas, lo hacen desde la inconsciencia, del no saber, de la no responsabilidad y de las teorías del mundo y cómo se vive en el mundo. Familia, su expansión, su crecimiento, su evolución no está en el mundo, está con Dios, adentro tuyo, y es en tu sentir. Espero que este video les sirva de inspiración, espero que este video les sirva para empezar a hacerse cada vez más caso. Let's go.